Buenas tardes, sean bienvenidos a la conferencia El Derecho Fundamental a la Buena Administración, en el marco de las actividades que se realizan como parte del programa del Decanato de Derecho de nuestra Universidad APEC. Es para nosotros un verdadero placer contar con su amable presencia. Saludamos a las distinguidas personalidades que nos acompañan en la mesa de honor. Magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional Dominicano. Muy buenas tardes al doctor Franklin Holguín H., rector de nuestra UNAPEC. Doctor Jaime Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano del Derecho Administrativo, nuestro conferencista invitado. Magistrado Alejandro Moscoso Segarra, decano de Derecho de UNAPEC. Muy buenas tardes a la doctora Cristina Guiar, secretaria de la Junta de Directores de nuestra Universidad APEC, al licenciado Francisco de Olio, vicerrector académico. Muy buenas tardes, magistrados, jueces, distinguidas autoridades que representan el sector judicial de nuestro país, invitados especiales, apreciados miembros del staff administrativo y docente de esta nuestra UNAPEC, así como ustedes, estudiantes y egresados, señoras y señores. La Universidad APEC propicia este tipo de encuentros para seguir contribuyendo a la formación de sus estudiantes, egresados y demás relacionados a esta comunidad educativa. La noche de hoy nos serviremos del conocimiento y experiencia de nuestro invitado especial. A continuación, y para entrar en materia, vamos a recibir al magistrado Alejandro Moscoso Segarra, decano de Derecho de UNAPEC, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida que culminarán con la lectura de la semblanza de nuestro conferencista invitado. Con nosotros, el licenciado Moscoso Segarra. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Franklin Holguín H., rector magnífico de nuestra universidad, doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, doctor Jaime Rodríguez Arana, conferencista invitado, doctor Servio Tulio Castaño, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Constituye para el Decanato de Derecho de UNAPEC motivo de gran satisfacción tener con nosotros como invitado al distinguido profesor doctor Jaime Rodríguez Arana, quien nos ofrecerá la conferencia titulada El Derecho Fundamental a la Buena Administración. Previo a realizar la presentación de rigor de nuestro destacado disertante, quisiera agradecer sobremanera a nuestro embajador en España, el buen amigo Olivo Rodríguez Huerta, así como a la Fundación Institucionalidad y Justicia, por facilitar que el doctor Jaime Rodríguez esté con nosotros esta noche. El tema que nos convoca esta noche es un tema de novedosa discusión en nuestro sistema jurídico. El jurista Eduardo Jorge Prats, en un artículo publicado en un medio de circulación nacional que llevó el título de la conferencia de esta noche, El Derecho Fundamental a una Buena Administración, señalaba que entre las reformas cuasi constitucional que ha tenido nuestro país se encuentra la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en su relación con la administración pública y los actos y procedimientos administrativos, resaltando que la misma asume la premisa de una administración orientada hacia la persona y la protección de sus derechos. La Ley 107-13 desarrolla un ordenamiento jurídico-administrativo pro persona, pro libertate, al establecer todo un conjunto de principios de la actuación administrativa, considerándolo derechos fundamentales explícitos reconocidos por nuestra Constitución del 2010. Nuestro Tribunal Constitucional, en una sentencia TC-0322-14, reconoció que el derecho al buen gobierno o a la buena administración constituye
un derecho fundamental nuevo entre nosotros. Esta ha sido considerada una sentencia histórica, partiendo de que al momento de reconocer el rango fundamental del derecho a la buena administración, consagrado en la Ley 107-13, da la posibilidad de proteger este derecho mediante la acción de amparo por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es importante señalar que en esta sentencia nuestro Tribunal Constitucional hace una cita importante de nuestro distinguido conferencista de esta noche. Pero previo a hacer la presentación de rigor, quisiera señalar que nuestro disertante abordará en detalle el tema que nos ocupa esta noche. El doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, universidad en la que dirige el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, presidente del Consejo Académico del Despacho de Abogado Cremades Calvo Sotelo y presidente de la Asociación Española de Ciencias Administrativas. Es doctor honoris causa de la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua y profesor visitante y honorario en diversas universidades europeas y americanas. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, director de la Escuela Gallega de Administración Pública y director del Instituto Canario de Administración Pública. Fue director del Instituto Nacional de Administración Pública, diputado nacional por la provincia de La Coruña en la 7ª legislatura, subsecretario de las Administraciones Públicas, director de la Revista Gallega de Administración Pública. También fue presidente de la Fundación Instituto Iberoamericano de Administración Pública, presidente del Consejo de Redacción de Documentación Administrativa, presidente de la revista Gestión y Análisis de las Políticas Públicas, vicepresidente del Centro Europeo para la Formación de Estadísticos en los Países en Desarrollo, vocal del Consejo Científico del Instituto Europeo de Administración Pública, del Patronato de la Fundación Iberoamericana de Gobierno y Política Pública, del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, del Comité Científico de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal y presidente del Fórum de Galicia de Estudios Sociales. Tiene una amplísima labor bibliográfica, entre lo que podemos citar en los siguientes textos: la suspensión del acto administrativo, la prórroga de los contratos administrativos. Ha dirigido también un manual de Derecho Administrativo Español editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras publicaciones. Ha sido reconocido por distintas instituciones de importancia, entre las que podemos mencionar los premios Decano Zárate y Peniches del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y Decano Raimundo de Adalba del Colegio de Abogados de Barcelona. En el 2003, el gobierno español lo ha distinguido con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Con ustedes, el doctor Jaime Rodríguez Arana. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad, APEC, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor magistrado y decano de esta Casa de Estudios, excelentísimo señor presidente de la Fundación Finjus, señoras y señores, y un saludo muy especial a los alumnos que en número relevante están esta noche en esta universidad. Para un profesor, como quien les habla, tener la
oportunidad de poder realizar su tarea cotidiana en un marco como este es muy positivo y muy grato, sobre todo viendo gente joven. Todos somos jóvenes, y cuando vamos a la universidad, pues enseguida sufrimos un proceso de transformación para aprender y para que eso que decían las partidas españolas de que la universidad es una comunidad de jóvenes y profesores que aprenden conjuntamente, pues es una venturosa realidad que experimentamos día a día. Por eso yo estoy muy agradecido al señor embajador del Reino de España, de la República Dominicana del Reino de España, don Olivo Rodríguez Huertas, y al presidente de la Fundación Finjus, Servio Tulio Castaños, por haber programado en estos días que estoy en este gran país de la República Dominicana esta intervención en esta casa de estudios. Tengo mucha ilusión en que el congreso que vamos a tener en el mes de octubre de Derecho Administrativo, que va a ser el 16º Foro Iberoamericano de la semana del 4, 5 y 6 de octubre, va a ser un evento como el que tuvimos en el año 2011, de gran relevancia para la comunidad del derecho administrativo, y estos días estoy comprobando que efectivamente se dan las condiciones y se dan los espacios más idóneos para que así sea. Efectivamente, como ha dicho el señor decano, les voy a hablar sobre un tema, yo diría que de rabiosa y palpitante actualidad en el panorama del derecho público contemporáneo, porque afecta a la esencia de lo que es la administración pública y afecta también a los elementos más básicos de lo que es el derecho administrativo y el derecho público en general. Saben ustedes muy bien que estamos en un modelo de Estado que se denomina social y democrático de derecho, que en todas nuestras constituciones está esculpido con palabras fuertes en el preámbulo y en sus primeros preceptos. Y es un modelo de Estado que tiene una serie de principios y criterios rectores que son los que justifican y explican, entre otras cosas, la función de los poderes públicos en relación con su actividad en la vida social. Y hoy en día, el derecho público y el derecho administrativo en particular tiene que explicarse y que tiene que comprenderse en el marco de estos postulados que conforman lo que llamamos el Estado social y democrático de derecho, y que ustedes en las clases en la facultad seguramente han tenido la oportunidad de que los profesores lo hayan explicado por activa, pasiva y perifrástica, porque es una materia básica y fundamental para comprender el alcance que tiene no solamente el derecho público, sino todo el ordenamiento jurídico en general. Y cuando se hace la pregunta en la facultad a los alumnos de cuáles son los 5 elementos conformadores de la identidad del Estado social y democrático de derecho, podemos señalar los siguientes: juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales individuales y sociales de la persona, solidaridad y participación. Estos son los 5 elementos vertebradores que conforman la esencia de un Estado que se define como social y democrático de derecho. Juridicidad, como decían los clásicos, de los que hemos aprendido el derecho administrativo, muchos de los franceses, como el profesor Maurice Horiot entre ellos, que destacaban que toda la actividad del Estado, de los poderes públicos del Estado, todos y cada uno de ellos, sin excepción, todos, esa actividad puede estar sometida al control de los jueces y de los tribunales, porque no hay elementos ni aspectos opacos, oscuros, inmarcesibles o que se escapen del control de los jueces y tribunales. Ustedes saben muy bien, los que han estudiado o estudian en la Facultad de Derecho, que desde la Revolución Francesa hubo una lucha soterrada para que efectivamente lo que se llaman los actos discrecionales escaparan del control de los jueces y tribunales. Esto tiene un origen histórico que tiene mucho que ver también
con el entendimiento que tenían los revolucionarios franceses y la burguesía que emerge de la Revolución Francesa, del papel de los jueces y tribunales, y pretendieron que no fueran juzgados los actos del poder por esos jueces y tribunales resabios del antiguo régimen, sino por un orden jurídico nuevo, que es el Consejo de Estado, que son funcionarios con capacidad especial para juzgar a la administración. Pero esto, que es propio de un sistema que ha pervivido durante el tiempo y que donde se ha aplicado, se ha demostrado que funciona adecuadamente, claro, hoy en día, que ya no estamos en un Estado liberal de derecho, sino un Estado social y democrático de derecho, tiene otras consideraciones y tiene otras consecuencias. Y efectivamente la legalidad, el principio de legalidad, que Oriu habla juridicidad, porque el poder público está sometido a la ley y al derecho. A la ley y al derecho. No solamente a la ley, sino a la ley y al derecho. Nosotros en España esto lo copiamos de la Constitución alemana, y los alemanes, en su Constitución de Bonn de 1949, tuvieron que reconocer su amarga experiencia anterior, en virtud de la cual, a través de la ley, llegó al poder quien llegó al poder, y con las consecuencias que todos conocemos, que son muy dolorosas para los europeos, porque dejaron sembrados de cadáveres, estos sistemas, el solar europeo. Y por eso los alemanes dijeron, el poder está sometido a la ley y al derecho. Y esto Oriu lo explica muy bien hablando de la juridicidad. Y en España, por ejemplo, nuestro Tribunal Supremo, desde hace mucho tiempo, nos viene diciendo que los principios del derecho, en su versión material, porque también ustedes en la facultad han oído hablar de lo que es el estado material de derecho, el estado formal de derecho, las tesis alemanas de Hermann Heller y la necesidad de que el estado de derecho sea material, no solamente formal. ¿Y cómo se consigue un estado material de derecho? Pues con el imperio y el primado de estos principios, que, como ha dicho alguna Corte Suprema Europea, son el oxígeno que respiran las normas, pues las normas no son inmanentes, ni se dan la vida a sí mismas, sino que nacen, se realizan, se diseñan, se aplican y se interpretan de acuerdo con la justicia. Y esto, ni más ni menos, es lo que está en la entraña de la lucha por el derecho de von Jering y de los mejores fragmentos literarios de lo que son los clásicos del derecho, que nos enseñan que en todo momento ese control tiene que estar garantizado para que efectivamente a través de la función judicial resplandezca la ley y el derecho. Y esto significa, entre otras cosas, que los actos expresos del poder, los actos tácitos, los actos presuntos, las operaciones materiales, las vías de hecho, todas las manifestaciones activas y pasivas del poder pueden ser controladas por los jueces y tribunales, de forma de manera que ya no quedan reductos ni espacios oscuros, opacos, al ejercicio de este control. Juridicidad, separación de los poderes. Este es un tema ahora en Europa, de nuevo, sujeto a grandes controversias, no solamente en Europa, es un tema muy complicado, que ya los clásicos también nos enseñaron de la necesidad de su implementación y nos advirtieron de las dificultades que tiene para que cada poder del Estado pueda realizar su función constitucional con autonomía y de acuerdo con lo que es la naturaleza propia de cada poder. Legislar, ejecutar lo legislado y resolver las controversias o las disputas que se producen entre los distintos órganos del Estado. Reconocimiento de los derechos fundamentales, individuales y sociales. Porque los derechos fundamentales no solamente son los individuales, los tradicionales derechos civiles y políticos que hemos aprendido en la facultad, también hay derechos fundamentales que son sociales y que suponen prestaciones del Estado para que podamos vivir en mejores condiciones los ciudadanos y para que resplandezca la dignidad del ser humano. Y ustedes saben muy bien que la dignidad del ser humano no solamente es un principio metafísico, filosófico o ético, sino que es un principio jurídico. Tiene efectos jurídicos la dignidad humana, claro que los tiene. Y por eso, parafraseando a un clásico, se puede decir que la dignidad humana
tiene tal calibre, tal relieve jurídico, que siempre se yergue y se levanta omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate o intento del poder político-financiero por eliminarla o por derribarla. Y esto supone, dando un paso más, que la construcción de las categorías jurídicas tiene que hacerse desde la atalaya, desde el Observatorio de Dignidad Humana. Este es un asunto pendiente que tenemos y en Europa, lamentablemente yo tengo que reconocerlo, porque vengo de un viejo y enfermo continente que ahora mismo necesita recuperar sus señales de identidad y entre ellas la idea de la justicia de Roma, la idea de la filosofía de Grecia y la idea de la solidaridad de Jerusalén. Estos tres elementos de la matriz que conformó una cultura y una civilización que hemos abandonado, ahora de nuevo somos conscientes de que tenemos que recuperarla y de alguna manera también la forma en la que ese combate pacífico se está produciendo es precisamente a través del primado y a través de la primacía de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de la persona, que no son solamente los individuales, son también los sociales. ¿Quién nos iba a decir a los europeos que, consecuencia del y trasunto de la crisis que hemos sufrido de los años 2007 y 2008, es que tuviéramos que empezar a hablar del derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda, del derecho al vestido? Pues esto en Europa de la crisis ha tenido que el Estado preocuparse de estas cuestiones que parecía que el Estado social había resuelto los años después de la Segunda Gran Guerra y que la crisis nos ha puesto delante de nosotros y que ha permitido que el Estado pueda de nuevo jugar este papel de crear las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean real y efectiva. Juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, individuales y sociales, solidaridad. Esta es una clásica consecuencia del Estado social, que se nos explicó con mucho detalle por muchos profesores y que realmente tenemos que reconocer que las conquistas sociales que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial y se ha incorporado al acervo de la cultura jurídica y la cultura pública en nuestros países con, digamos que un compromiso fundamental en materia educativa y en materia sanitaria, forma parte también ya de la tradición de un continente que efectivamente se ha dado cuenta que estas políticas públicas son fundamentales y que hay que realizarlas desde la perspectiva, como vamos a hablar a continuación, de una buena administración. De hecho, el grupo de investigación que yo dirijo en la Universidad de La Coruña ha tenido como tema de investigación, primero, la relectura de todo el derecho público desde la buena administración, después, la buena administración en la contratación administrativa, que termina este año de 2017, que es un tema también que vamos a tratar en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo en esa semana de octubre aquí en la República Dominicana, y que ustedes se dan cuenta que también es una materia muy importante, que se gestionen los contratos públicos con arreglo a los criterios de transparencia, publicidad y concurrencia, que los términos de los contratos se hagan con claridad, que los pliegos se confeccionen pensando en la naturaleza de cada contrato, que la licitación se haga con arreglo a publicidad y concurrencia, y luego lo que es más importante, que la ejecución del contrato se haga de forma y manera que el Estado pueda cumplir con su función de dirección y de verificación de que la ejecución del contrato se hace con arreglo a las condiciones a través de las cuales se realiza ese contrato. Pues bien, en el año 2017 y 2018, nuestro proyecto de investigación se llama La buena administración para la realización de los derechos sociales fundamentales. Es decir, como ven ustedes, mi equipo de investigación lleva trabajando años dándole vueltas a la idea de la buena administración porque pensamos que así como en otros momentos de la historia del derecho público los conceptos más importantes tienen que ver con la potestad, Oriu, con el servicio público, León Diguit, con la persona jurídica de la administración, García Enterria, ahora en este momento el elemento sobre el que bascula todo el derecho público es el elemento del interés general. Y la buena administración del interés general es básica para que efectivamente resplandezcan los derechos fundamentales de la persona y la misma dignidad.
Y para esa realización de los derechos fundamentales es elemental que tengamos una buena administración. Ya adelanto que la buena administración tiene una triple funcionalidad. Es un derecho subjetivo, de los que dice Alexis, de especial relevancia, fundamental. Por eso me ha gustado mucho que hayan titulado aquí la conferencia, derecho fundamental. Porque nosotros en Europa tenemos una discusión entre administrativistas y constitucionalistas, en virtud de la cual, no en todos los casos, ¿verdad?, pero con mucha frecuencia los constitucionalistas dicen, bueno, la buena administración es un derecho subjetivo muy importante, pero subjetivo. Y sin embargo somos los administrativistas los que hemos llevado la bandera del derecho a la buena administración como un derecho fundamental de la persona. ¿Por qué? Porque efectivamente a nosotros, como personas, como seres humanos, nos interesa profundamente que la rectoría de los asuntos públicos se realice de tal forma que brille por su presencia la dignidad humana. Y que una buena administración es una forma de que la dignidad humana y los derechos fundamentales estén más presentes. Y en el fondo, como también vamos a ver a continuación, si reconocemos, como dicen nuestras constituciones, muy en particular también la de, como glosamos ayer en la presentación del libro del magistrado Ortega Polanco, que el principio de la ley del Estado es la dignidad del ser humano, pues obviamente hace a la condición de la persona que efectivamente el interés general del Estado social y democrático de derecho esté gestionado de tal manera que sobresalga radicalmente esa dignidad y esos derechos fundamentales. Juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales, solidaridad y participación, porque es un Estado que se llama social y democrático. Y la participación social es básica. Y es básica, entre otras cosas, porque el interés general ya se ha dejado de definir unilateralmente por la administración pública y se define de una forma intercomunicada y de una forma dialogada entre poderes públicos y agentes sociales. En mi país hay una sentencia del Tribunal Constitucional que yo gloso con mucha frecuencia, que es de 7 de febrero del año 1984, en la que dice la Corte Constitucional Española que el interés general en un Estado social y democrático de hecho ya no se define de forma monopolística o patrimonial por parte de la Administración del Estado, sino que debe abrirse a un entendimiento dialogado entre poderes públicos y agentes sociales. Esto quiere decir que las políticas públicas, en su definición, en su realización, en su evaluación, en su implementación, tienen que contar con la participación ciudadana. Pero tiene que ser real esa participación ciudadana, porque a veces ocurre, y yo pienso en mi país, que es el que más conozco, que en ocasiones está muy bien expresado en la teoría que el interés general tiene que definirse a través de este diálogo y de esta participación, pero luego cuando llega la forma concreta en la que se opera esa participación, nos encontramos que muchas veces no es una participación real. Porque en la participación, los autores de la sociología nos hablan de la participación horizontal vertical, de la participación real, de la quimera de la participación auténtica y genuina. Y imagínense que pues en un sector público, en un servicio público, donde pues hay presencia de los dirigentes, de los usuarios, de los sindicatos, por ejemplo, en un servicio de transporte de viajeros en la ciudad. Si resulta que los sindicatos no nombran para representarles en el consejo de ese servicio público profesionales que están en contacto directo con el servicio público de transporte de viajeros y envían a un señor o una señora que se dedica a la pesca o a la alimentación, bueno, hay participación social, evidentemente, pero es una participación que no está vinculada realmente con ese servicio. Por eso la participación tiene que ser vinculada a ese servicio. Tiene que haber personas que son las que utilizan ese servicio y los que pueden realmente hacer aportaciones, sugerencias para su mejora. Estas 5 características del Estado social y democrático de derecho tienen que completarse también con 2 cuestiones que a mí me parecen también muy importantes para comprender el problema
entre comillas, de la buena administración y que hace a los postulados para la aproximación a las ciencias sociales y también a lo que es la caracterización constitucional de lo que es una buena administración pública. Yo les aconsejo que cuando se acerquen a las categorías del derecho vayan con mente abierta, mente plural, mente dinámica y mente complementaria. O si quieren, pensamiento abierto, pensamiento plural, pensamiento dinámico y pensamiento complementario. Mente abierta, ¿por qué? Porque todos estamos, no sé si dominados, pero tenemos la tendencia a los prejuicios, los preconceptos, y a veces nos cuesta mucho comprender la realidad porque estamos dominados por formas previas de entender las cosas. Y hay que hacer un ejercicio muchas veces de liberación de esos prejuicios para comprender la realidad. Esto en el derecho administrativo pues tiene mucha fuerza, porque el peso que tienen las doctrinas de hace mucho tiempo, pues a veces nos impiden ver la realidad. Y claro que tenemos que reconocer que los padres del derecho administrativo como sistema científico, ¿verdad? Laferrière, Constant, Balbé, en fin, los grandes profesores franceses tuvieron una gran importancia en la conformación del derecho administrativo, pero es que estamos en el año 2017 y no podemos explicar el derecho administrativo con los mimbres y con los instrumentos de 1802, 1813, 1814, 1820, reconociendo que son grandes libros y que la ejecutiva del acto administrativo, la ejecutoría del acto administrativo, las prerrogativas, los privilegios de la administración, la cláusula exorbitante, que les han explicado en la facultad, ¿verdad? Porque al final el derecho administrativo, tal y como se conforma en la Revolución Francesa, es un derecho autoritario, que está basado en la unilateralidad. Y eso ha justificado el montaje de todo un sistema que cuando llega el Estado liberal por una parte y el Estado social y democrático, pues empieza a entrar en crisis y hace falta leer las categorías y leer los conceptos con una nueva perspectiva, con una nueva dimensión. El pensamiento abierto es dinámico porque las categorías están en permanente transformación, lo cual no quiere decir que no tengan una identidad propia, porque la tienen. Pero no es lo mismo un contrato en un Estado liberal que un contrato en un Estado social y democrático de derecho. Tiene las mismas características, evidentemente, pero el contrato administrativo entendido en un Estado social y democrático de derecho pues tiene otra fisonomía. O sea, hay una mutación en las categorías, pero lo que no muta es lo que yo entiendo que es el elemento básico, que es el interés general. El interés general, que es lo que creo que en este momento mejor define lo que es el derecho público, es un concepto indeterminado. Si aquí preguntáramos a los alumnos qué es el interés general, es el interés de la comunidad, el interés público, el interés colectivo. Seguramente nos encontraríamos con muchas opiniones muy variadas. Y los que se han ocupado de esta materia te dicen, no, es que el interés general en un Estado social y democrático de derecho no es el interés público, porque el interés público puede ser el interés de un colectivo de funcionarios, de una institución pública. El interés general es el interés de todos y cada uno de los miembros de la comunidad en cuanto tales. Pero tiene unas características, que es concreto. Concreto. Por eso, quienes han hablado de las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho administrativo siempre han dicho con tino y con acierto que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado, materializado, definido en la realidad cotidiana. Y el interés general siempre está concretado. Y luego está expresado en forma argumentada y justificada. Hay un viejo profesor canadiense que yo parafraseo con mucha frecuencia, se llama Gerald Caiden, que él dice que la temperatura democrática de una administración se mide por la calidad de la argumentación y de la motivación de las decisiones de sus autoridades. Cuanto más argumentadas y motivadas están las decisiones, más democráticas son. Esto es un tema delicado, polémico también, porque al final la administración pública, ¿dónde responde? Pues sí, el ministro responde en el Parlamento, pero los directores generales, por lo menos en Europa, subdirectores generales, jefes de servicio, no responden ante el Parlamento. ¿Cómo responden? Cotidianamente, como decía Max Weber, a través de la
justificación, la argumentación y la motivación de sus decisiones. Por eso el interés general es concreto, motivado y participado. Y además, como dice el profesor Meilán Gil, que es uno de los grandes maestros del derecho administrativo en España, el interés general está inescindiblemente vinculado a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Por eso, con estos elementos podemos identificar de qué hablamos cuando estamos planteándonos lo que es el interés general. Pensamiento abierto, dinámico, plural, porque hay muchas posibilidades, no hay un pensamiento único que explica totalmente la realidad jurídica, y es complementario, ¿por qué? Porque ya atrás quedaron, aunque parece que vuelven, como los prejuicios, parece que vuelven, y además con una inusitada potencia, por lo menos en Europa, planteamientos de pensamiento de confrontación o de oposición virulenta y radical, pensamiento de enfrentamiento, de confrontación, cuando lo razonable es un pensamiento complementario, porque esas ideas que pues muchos de nosotros sabemos que no han resuelto los problemas y que vuelven otra vez, como la idea hegeliana de que el Estado es la encarnación del ideal ético, la idea de que el mercado es el único elemento que asigna bienes y servicios, pues probablemente en sus expresiones más radicales no responden a la realidad. Y por eso este año, fíjense, celebramos el 25 aniversario de la muerte de un gran pensador, que yo le profeso un gran respeto, que se llamaba Friedrich von Hayek, de la Escuela de Viena, un pensador que hablaba de la intervención pública en relación con la libertad y decía: tanta intervención como sea imprescindible y tanta libertad como sea posible. Y sin embargo, muchos de nuestros estados europeos lo que patrocinamos son modelos que dicen tanta intervención como sea posible y tanta libertad como sea imprescindible, con las funestas consecuencias que eso trae consigo y que estamos experimentando en los últimos tiempos. Pues esta forma de acercarse al derecho, ciencia social, porque el derecho es un producto cultural, es una ciencia social, tiene que ser completada también con lo que yo llamo la trilogía de la buena administración, que tiene que ver con tres elementos que han salido de alguna manera ya en los prolegómenos de la charla, que es servicio, objetivo e interés general. Servicio, porque la administración etimológicamente significa servicio. Está para el servicio a la comunidad. Mala cosa cuando se sirve a sí misma, o mala cosa cuando sirve a la política, a los partidos políticos. No, la administración está para el servicio a la comunidad, a los ciudadanos. Michel Crozier, que es un sociólogo francés de éxito, que además se ocupó en muchas partes del mundo, también en América, de informar muchos procesos de reforma del Estado, él solía decir que en todas las reformas administrativas en las que había participado, veía que se trataba muy bien las cuestiones jurídicas, las cuestiones económicas, las cuestiones históricas, las cuestiones sociológicas, pero había una cuestión que siempre echaba en falta, y él llamaba la gran asignatura pendiente de la reforma del Estado. ¿Cuál es? Pues la opinión ciudadana, el conocimiento de los ciudadanos. Y muchas veces cuando se diseñan instituciones administrativas o se reforman, no se tiene en cuenta, desgraciadamente, las necesidades reales de la sociedad. Y la administración está al servicio. Otro profesor que vendrá al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y que es muy querido también, Carlos del Piazzo, suele decir en una frase muy fuerte, pero muy gráfica, lo siguiente, dice: si la administración pública no sirve, no sirve. Y con eso ya prácticamente el capítulo de servicio queda ya resuelto, porque es una función esencialmente de servicio a la comunidad, a la sociedad. Pero ese servicio no se hace de cualquier manera. Una buena administración, el servicio es objetivo. El tránsito del antiguo régimen al Estado de Derecho, entre otras cosas, supone la transformación de las fuentes del poder del rey absoluto, que era su albedrío, su voluntad personal de hacer lo que le daba la gana, la real gana. Bueno, pues eso pasó. Y el poder ya en un Estado democrático, como ustedes han aprendido en la facultad o están estudiando en la facultad, el poder en un Estado democrático se ejerce
través de principios, normas y procedimientos. Y por lo tanto se van achicando esos espacios de libre albedrío o esos espacios de pura arbitrariedad, que al final la arbitrariedad, decía John Locke, un filósofo bien conocido también anglosajón, decía, la arbitrariedad, ¿qué es? Es la ausencia de la racionalidad. Ustedes sospechen cuando vean decisiones que no se pueden justificar o que no se pueden razonar. Yo conocí a un magistrado de la Corte Suprema que está jubilado, un hombre de gran proyección intelectual, que él solía decir en sus conferencias, y lo dejó esculpido en muchas de sus sentencias, Óscar González, decía que con la razón se puede ir a cualquier sitio. El problema es cuando no se pueden justificar las decisiones. Luego ya, claro, un estado de calidad normativa, como ha dicho también la Corte Suprema Española, dentro del derecho a la buena administración está el derecho a la calidad de la argumentación, no cualquier argumentación. Porque sí, ¿qué es la argumentación? ¿Qué es la motivación? Pues una relación sucinta entre los supuestos de hecho y los supuestos de derecho. Pero luego a la hora de articular esa argumentación se puede hacer de muchas formas. El Estado social y democrático de derecho, a través de la buena administración, lo que patrocina y preconiza es precisamente una calidad en la argumentación y una calidad en la motivación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ventila, como decía Huber, donde se ventila la gran lucha por el derecho. Está ahí, en la justicia y en la argumentación. Yo solo definí el derecho administrativo de dos formas, como el derecho, la ordenación del poder público para la libertad solidaria de las personas, y también como la ordenación racional de los asuntos de interés general según la justicia. Vean que, sobre todo en la segunda definición, ahí están dos elementos, la racionalidad y la justicia, que son elementos estructurales de lo que es el derecho administrativo. Es un servicio, es objetivo, porque se argumenta, se justifica, y es lo contrario a lo subjetivo. Al final lo subjetivo es lo personal, lo que decían los antiguos en relación con la fuente del poder. Pues eso ya pasó a la historia, aunque, como dice también otro filósofo inglés, John Dewey, dice que a pesar del tránsito del Estado absoluto al Estado de Derecho, y porque los seres humanos somos seres humanos, no somos robots, somos seres humanos, y me van a permitir que, aunque no es algo muy académico y muy científico, pero que cite un estribillo de una canción de Laura Pausini que dice que no somos ángeles, no nos caímos del cielo. O sea que somos seres humanos con virtudes, con defectos, con luces y con sombras, y efectivamente en la realidad tenemos delante de nosotros ese desafío, que es al final un desafío intelectual de que gane el bien. Y esto, en la lucha por el derecho, como también decía von Jering en ese librito que yo les recomiendo, la lucha por el derecho es algo fantástico y magnífico, ¿verdad? Que una forma de que gane el derecho es cuando la argumentación es de calidad y cuando las decisiones están adecuadas a esa permanente y constante voluntad que decían los latinos de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que le es propio, lo que se merece. Servicio objetivo al interés general. Del interés general ya no digo nada porque antes hicimos un adelanto, ¿verdad? Es un concepto que tiene que estar concreto. Si no, no es un interés general del Estado democrático social de derecho. Yo en el año 2013 hice un pequeño librito que titulé Interés general, Estado de bienestar y derecho administrativo. Y para hacer ese libro tuve unas conversaciones para muy jugosas con un sociólogo de la política, porque yo tenía la intuición, que luego me la confirmó este profesor, de que el uso de estos términos, interés general, servicio público, utilidad pública, interés social, en la historia de las ideas políticas son las palabras que están más presentes en los discursos de los dictadores. ¿Por qué? Porque están vacías de contenido, están usadas de forma abstracta. Yo, por ejemplo, en España, cuando veo el telediario y me fijo mucho en
los políticos, cuando van a hablar de alguna de sus decisiones, dicen, bueno, hemos tomado esta decisión por razones de interés general. Y yo, pues me apunto para la clase al día siguiente a los muchachos en la facultad y digo, oh, miren, fíjense, ¿se acuerdan de lo que pasó ayer, lo que dijeron ayer? Esta decisión, ¿en qué interés general está basada? Hay que expropiar este terreno por razones de utilidad pública. Bueno, pues hay que explicarlas. ¿Vamos a hacer este colegio? ¿Por qué razón? Vamos a hacer este colegio porque las ratios de la UNESCO dicen que cada 1000 estudiantes o 2000 que no están escolarizados hace falta, pues una razón, muy bien, estupenda, o para construir un hospital, porque privar de un bien particular por un justiprecio tiene que ser algo, una operación que tenga que estar muy bien fundada en la realidad concreta. Es un concepto concreto, por eso es un concepto que tiene que estar participado por la ciudadanía, por la sociedad. Fíjense, porque si no, el interés general se torna en un concepto tecnoestructural, tecnocrático. Y una sociedad abierta, ahora que estamos recordando los 25 años de la muerte de von Hayek, también von Hayek en algunas cuestiones era un popperiano convencido, y hablaba de la sociedad abierta y hablaba también de la necesidad, ¿verdad?, de que haya un diálogo entre los agentes públicos y la realidad social y los agentes sociales para que se defina ese interés general de una forma que reconozca y reciba la vitalidad real que está en la sociedad. Y por eso ahora en Europa está volviendo a emerger un viejo principio de la ética pública, que es la solidaridad más la subsidiariedad. Y por eso se nos habla también de que las instituciones políticas tienen que construirse de abajo para arriba y de que las instituciones políticas que estén en mejores condiciones de prestar los servicios deben ser ellas las que los presten. Claro, para esto hace falta que tengan las condiciones, que tengan los medios adecuados para poder hacerlo. Y muchas veces en nuestros países, ¿qué más quisiéramos que los poderes locales pudieran prestar muchos servicios? Pero lo que ocurre es que no disponen de los medios porque, por las razones que sean, no los tienen. Por lo tanto, servicio objetivo al interés general. Aquí se ha recordado por el señor decano que ustedes tienen en la República Dominicana una ley 107 de 2013, que es una ley que quizá ustedes no lo sepan, pero es la primera ley en la región iberoamericana que habla de esta materia de la buena administración y que se adelantan varios meses a la Carta Iberoamericana de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la administración, que es de octubre. Esta ley creo que es del mes de agosto, de julio, de 2013 aquí, en la República Dominicana. Y es un adelanto y fue la fuente de inspiración en la que bebieron los autores de esa Carta Iberoamericana de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la administración. Y si ustedes tienen la paciencia de leerse la ley dominicana y la comparan con la Carta Iberoamericana de octubre de 2013, verán que hay elementos que han sido tomados, y no pocos, de la ley dominicana. Por ejemplo, en la ley dominicana, igual que en la Carta Iberoamericana, se reconoce el derecho a la buena administración. Se dice que la buena administración está inspirada a modo de columnas vertebrales o de fundamentos de una serie de principios que están en la Carta Iberoamericana en el capítulo 2, principios que conocemos bien y que son principios que son como el solar sobre el que se construye este edificio de la buena administración. Principios como el de objetividad, principios como el promocional de los poderes públicos, promocional, que es el principio esencial de un Estado social y democrático de derecho, en cuya virtud los poderes públicos deben crear las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento, porque la administración no está solamente para promover derechos, está para remover obstáculos que impidan su realización, y esto forma parte también de lo que es una buena administración. Principio de eficacia, principio de racionalidad, principio de igualdad de trato, principio de eficiencia, de economía, de equidad en el gasto público, responsabilidad, universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios, participación, publicidad y claridad de las normas, procedimientos, el entero carácter administrativo, principio de buena
fe, principio de previsibilidad del derecho, de la certeza normativa, de la predictibilidad de las normas, de la confianza legítima, en fin, toda una serie de principios que la Carta y la Ley Dominicana 107 señala como los fundamentos de esta buena administración, que en la Carta Dominicana se dice que es un derecho fundamental. No es solamente un derecho subjetivo, es un derecho de los que llama Lexi de especial relevancia, que está por encima de las mayorías, porque es un derecho que pertenece a la persona, que es de la persona, que no le regala a los poderes públicos ni la Constitución, sino que lo que hacen es reconocer un derecho fundamental propio del ser humano a que la administración se realice de tal manera que la dignidad humana sobresalga radicalmente. Y esto, quienes se han ocupado de esta materia, lo fundan en la función primigenia del Estado. ¿Para qué surge el Estado? Pues para asegurar la libertad, que yo me permito decir que es la libertad solidaria, porque pienso todo esto desde la perspectiva del Estado social y democrático, y creo que la libertad sin solidaridad no es libertad y la solidaridad sin libertad no es solidaridad. Y luego, para terminar, porque ya va siendo momento de terminar, y además nosotros tenemos en nuestras constituciones una norma muy clara, y es que nos dice que nadie puede ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, y una conferencia que pase más allá de un número de minutos, pues puede provocar esta situación que yo no quiero de ninguna manera, porque me jacto y presumo de cumplir con la Constitución, y por lo tanto, estos derechos que integran la buena administración, y que la Carta habla de derechos componentes o derechos integrantes, y que le da también la categoría de derechos asociados fundamentales a la buena administración, fíjese que el primero de todos es el derecho a la motivación de las decisiones administrativas. ¿Por qué será? Pues porque la motivación es la expresión más auténtica y genuina de una buena administración. Luego habla del derecho a la tutela administrativa efectiva, porque la tutela efectiva no es solamente la judicial, también es la tutela administrativa. Nosotros, cuando estamos en el marco de las relaciones con la administración, también tenemos derecho a que se nos apliquen, ¿verdad?, la ley y el derecho. Derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, equitativa y justa, de acuerdo con lo solicitado y dictada en los plazos y términos que el procedimiento señale. Derecho a no presentar por escrito de palabra peticiones de acuerdo con lo que se establezca en la legislación administrativa de aplicación. Fíjese, este es un derecho muy elemental y muy básico, pero para mí es de los derechos que, cuando se cumplen, podemos decir que estamos en presencia de una buena administración, que no se nos pidan documentos que ya obran en poder de la administración. No sé aquí en la República Dominicana, pero en Europa y en mi país, en España, es muy frecuente lo que llamamos el peregrinaje administrativo. Vas a una ventana y te dice, usted se ha olvidado de este documento del ayuntamiento. Vas al ayuntamiento y dice, no, pero usted se ha olvidado de este documento de la Diputación Provincial. No, es que usted se ha olvidado de este documento que es de la Administración del Estado. Y al final sometemos a las personas al peregrinaje administrativo, cuando las nuevas tecnologías, lo que se llama la interoperabilidad, permitiría que se integren y sincronicen los registros de los organismos públicos y que, bueno, le dan un botón y ya aparezcan esos documentos, y que, de verdad, no se nos pida este calvario a lo que nos someten. Fíjense, en mi propia universidad ha ocurrido algo tan peregrino como que va un alumno a pedir una beca y le dice el funcionario o la funcionaria, dice, pero usted tiene que traer el certificado de estudios. El certificado de estudios que tiene el funcionario en un cajón y que solamente tendría que levantarse y agarrarlo, tomarlo e incorporarlo. No, pero hay que pedírselo a través de un trámite, el certificado de estudios. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que haya este galimatías y todo este calvario administrativo? Porque a veces la organización no está diseñada en función de las personas y los ciudadanos, sino muchas veces cuanto más funcionarios haya mejor, porque así hay más gente colocada en el servicio público, pero sin que se atienda tantas veces a lo que son lo más elemental, y es que el servicio sea rápido, razonable, y que la gente pues sea consciente de que tiene una administración, porque además la pagamos nosotros los ciudadanos, la administración. Esto es así, y como dicen en mi tierra, el que paga manda. Y el que manda en la administración es el ciudadano, y tiene derecho y debe exigir una buena administración.
es que exista en un país un cuerpo de personas adiestradas y formadas y profesionales que sean capaces de que, efectivamente, el contenido de la ley sea una realidad. Y esto, desde muy antiguo, se conoce como la función ejecutiva, la función de la Administración, que no es ni más ni menos que, como decía Forstov, la Constitución en acción, que es conjunto de personas que hacen posible que esos valores, principios y criterios de la Constitución sean una realidad. Muchas gracias por su atención y si tienen a bien, no sé si está previsto alguna inquietud, alguna pregunta o alguna consideración, a la orden.